Mi nombre es Lucía Russo, soy coreógrafa, soy argentina, pero desde hace 14 años vivo en Río de Janeiro, donde junto con la coreógrafa carioca Marcela Levi fundamos la Improbable Producciones. La Improbable es una plataforma de creación, de formación, de investigación, y eso desde hace 14 años que trabajamos junto con Marcela, que hoy no está aquí conmigo, pero está conmigo también, porque durante todos esos años venimos trabajando y desarrollando algo que nuestro trabajo justamente tiene que ver con cargar esas voces de otros, hacer siempre más de una, a que nuestra presencia no es solamente la presencia física, son todas las presencias fantasmagóricas que nos acompañan, todos los que están con nosotras, aunque no estén visibles, están invisibles, pero están presentes. La Improbable, cuando la creamos justamente, nuestro primero deseo era crear un espacio dentro de ese ámbito de la codirección, ¿no? Nosotras desde hace 14 años codirigimos todos los trabajos de La Improbable. Ese ser más de una está desde la fundación de, de nuestra plataforma, y ese ser más de una y ser más de uno está en diferentes capas de nuestro trabajo, tanto desde pensar una codirección en la cual justamente hay más de una dirección, por lo tanto nunca se reduce a una dirección, es una dramaturgia que es no lineal, que nosotros llamamos también de divertida, es vertida en dos, de más de uno, una dramaturgia, una dirección, una codirección, y también dentro de la performatividad ese lugar de ser más de una, ser más de un, ser más de une, es fundamental. Nosotros aquí en Río no tenemos un espacio propio, siempre nos asociamos, hacemos justamente también esa asociación, esa asociatividad, esa colaboración con espacios como el Centro Coreográfico de Río de Janeiro, que es un espacio de la municipalidad, que es por convocatoria, y que nosotros desde el inicio de la Improbable trabajamos allí, como mínimo 3 veces por semana, y en otros lugares otras 2 veces por semana. Entonces también estar en más de un lugar ensayando es parte de nuestra práctica. Generalmente, ¿no? El grupo siempre intentamos mantener, pero es difícil sin condiciones financieras, pero mantener un ritmo de ensayos de 5 veces por semana, 6 horas por día. Nuestra práctica, tenemos prácticas, desarrollamos prácticas, también dentro de ese espacio que nos parece importante en relación a la construcción de corporeidades y a todo, la cuestión de lenguaje mismo. Existe una búsqueda de alguna manera, una pesquisa, como se dice en portugués, una investigación en relación a un lenguaje que tiene influencias de la danza, de las danzas, porque hay danzas diversas que entran dentro de nuestros trabajos, del teatro, de las artes visuales y de la música también. Dependiendo de la obra o de la pieza en la que trabajamos, cada capa o cada una de esas áreas influye más o menos, pero siempre estamos trabajando como en diferentes, con esa relación entre campos que están en relación y que se están entrecruzando y que están en conversación. Ese siempre ese más de uno, tipo, como pensando hasta eso, ¿no? Que la danza no está sola y está acompañada en conversación y en discusión con otras artes dentro de nuestros trabajos.
acá en Río, ¿no? La relación con las artes visuales y con la música es muy fuerte. En Buenos Aires, principalmente, que es donde yo vivía en Argentina, la relación con el teatro o con la filosofía, un poco con la música dentro de mi camino específico, también es más común con el cine, ¿no? Algunas personas y tal. Y como cada una, ¿no? Con su carga, justamente lo que había dicho antes, fantasmagórica en términos de lo que te conforma, lo que te ha hecho, ¿no? Lo que te atravesó, lo que te marcó. Al encontrarnos, yo cuando vine aquí a Río de Janeiro, realmente me interesaba mucho la danza que estaba produciéndose acá. Era un momento muy efervescente de la danza en Río de Janeiro. Había muchos coreógrafas y coreógrafes que me interesaban. Y en fin, eso creo que fue fundamental para decidir que, por ejemplo, nuestra base estuviera en Río de Janeiro, cuando con Marcela fundamos La Improbable, y también porque creo que Río tiene algo que es bastante paradojal, es una ciudad bastante contradictoria, donde la violencia y la fiesta, donde la alegría y la violencia también un poco, están siempre en esas relaciones de tensión. Es una ciudad que tiene muy urbana y al mismo tiempo con mucha naturaleza. La naturaleza brota ¿no? Crece donde en cualquier pedacito de espacio que encuentra crecen plantas, crecen árboles, las raíces se meten por abajo, levantan el suelo. Es una ciudad que tiene mar, que tiene floresta, que tiene selva, ¿no? Entonces es una ciudad que tiene una diversidad, además de, ¿no? el contexto de danza, el contexto de música, ¿no? que creo que esas intensidades eran interesantes como ambiente, así, para nuestras creaciones. Creo que es una ciudad que de alguna forma, un ambiente que de alguna forma fertiliza, es fértil para nuestro trabajo, para ese modo de pensar que es bastante enmarañado, que entrecruza, que teje relaciones. No tenemos un sistema, en realidad es bastante metamórfico en nuestros procesos, y de hecho hasta los formatos de nuestras piezas, de las piezas que hacemos, cambian mucho. A veces, siempre lo que yo creo que puedo decir es que siempre empezamos con fragmentos, siempre empezamos con pedacitos, con partes, con pistas, con algo, tipo un texto, una imagen, algo que vemos en algún lugar, y que esos fragmentos en principio no necesariamente tienen algún tipo de relación, sino que la relación se teje, se trama durante el proceso. Tenemos un entrenamiento, pero esas prácticas, digamos, que ni llamamos entrenamiento, porque son prácticas que creamos y que vamos a veces modificando dependiendo de cada trabajo. Cada trabajo, a la medida que vamos entrando en él, va exigiendo, va trayendo sus demandas, y ahí vamos articulando. Puede ser, porque dentro, por ejemplo, ¿no? del camino de La Improbable, por ejemplo, para Mordedores hicimos un entrenamiento, una práctica que está inspirada en el entrenamiento de actor de Jerzy Grotowski, que Marcela entrenó muchos años. Entonces, por ejemplo, ese trabajo específico tenía ese tipo de práctica, y trabajo vocal también, porque hay un trabajo vocal dentro de la pieza, un poquito así.
algunas prácticas base que tienen que ver con una fantasmagoría, que tiene que ver con los huesos, las masas óseas que empujan la piel, y esa fragmentación, digamos, por decir una manera, del cuerpo, que tiene que ver con ser más de una. Entonces, el cráneo, los hombros, las costillas, la pelvis, los pies, los hombros, ya lo dije, hombros, y entonces un poco cada parte poder ganar una cierta autonomía para ese cuerpo, cuando en poder crear diferentes relaciones y ser más de uno, siempre ser un cuerpo multitud, un cuerpo en el cual varias partes están en conversación, en tensión, yendo en más de una dirección. Entonces, en ese sentido, la base de las prácticas es una base que nosotros creamos en todos esos años, una base de práctica que tiene ese principio, y dentro de eso van entrando otras prácticas que se relacionan también. Cada pieza va solicitando, digamos, nos va demandando un desarrollo, y generalmente no es algo que sabemos mucho de antemano. Realmente el proceso nos transforma, eso es lo más desafiador de nuestro trabajo. Son procesos con crisis, porque son procesos de transformación. No tenemos un proyecto y realizamos un proyecto. Son pistas, algo que nos está moviendo en ese momento, sea algo político, sea algo del contexto, sea algo así específicamente poético, imágenes de otras épocas, lo que sea, y empezamos con eso, como si tuviéramos una pequeña colección. Y dentro de esa colección, eso va nos moviendo y nos llevando dentro de un proceso en el cual vamos descubriendo específicamente cuáles son las direcciones que interesan, que importan, y qué es lo que nosotros decimos que es lo que no puede no haber. No es lo ¿qué es lo que no puede no haber? Llegado el momento de crisis, ¿qué es lo que no puede no haber? O dónde está la vida, ¿no? Dónde está el core, ¿no? Eso que no puede no haber. Y a partir de ahí continuamos la construcción. En principio, lo que puedo decir dentro del proceso es que era 2014 y estábamos en Río de Janeiro, en el medio de la Copa del Mundo de fútbol. Estábamos ensayando ya lo que vendría a ser Mordedores, y estábamos trabajando algunos materiales, y en el medio de esos ensayos, Suárez, el jugador uruguayo, le dio una mordida a otro jugador italiano en el medio de un partido, y fue un escándalo esa acción, ese acto que él hizo. Fue un escándalo dentro del fútbol, que es un deporte que tiene su violencia, pero su violencia que está encuadrada, digamos, ¿no? Los codazos, las patas, pero la mordida fue algo transgresor, digamos, dentro del fútbol, y que nos hizo pensar justamente cuál fue la transgresión y cómo dentro de una violencia que tiene un contenido erótico, eso es lo que provocó de alguna manera para nosotros, dentro de lo que nosotros pensábamos, cómo esa violencia relacionada con el erotismo, con esa relación de esa boca, con esa nuca, ese cuello, creó esa tensión.
Y a partir de ahí empezamos a trabajar esa acción de ser mordido y morder, que es muy importante porque no es solo morder, pero justamente es la acción de ser mordido. Y eso tiene que ver con toda una política, una ética de nuestro trabajo, que no es solamente mover, pero es ser movido, algo que decía al principio en relación a aquello que nos hace mover y que nos mueve, y no solamente, ¿no? Por ejemplo, esa fantasmagoría que dije antes, son esos huesos que mueven en determinada dirección, y no nosotros moviendo esos huesos, yo muevo, no, es ese cráneo se mueve y se experimenta y empuja, y entonces de alguna manera somos movidas. Y entonces esa situación de morder y ser mordido, fue una base que nos impulsó, así, una acción que fue muy fuerte en ese momento, que nos impulsó para empezar, digamos, lo que vino a ser Mordedores. Entonces, esa cuestión, por ejemplo, también del parcial, de esa boca que se relaciona con ese cuello, que no es yo muerdo otro, pero justamente ese lugar del erotismo que es parcial, de esa parcialidad, de ese foco en la boca, en la garganta, en todo ese tracto así, que va de los dientes, que son esos huesos, justamente son los huesos aparentes que son visibles de nuestro cuerpo, esos huesos, y cómo son esos huesos que se relacionan con la piel no con otra piel o con otra carne. Y esas fue un poco ese trabajo así de trabajar bastante, todo el trabajo también de justamente, vos me preguntabas antes sobre la situación de género dentro de Mordedores, que no fue una cuestión, porque realmente es algo que para Mordedores no era esa una cuestión, son cuerpos ritmos, no son cuerpos identidad, son cuerpos ritmos. Entonces, como que eso también es algo que nos interesa bastante, por eso también tenemos mucho trabajo en relación con la música, porque pensamos toda la dramaturgia y pensamos la performatividad rítmicamente. Entonces tiene que ver con los ritmos, con las intensidades. Entonces cómo esa acción de morder o esa posibilidad de recibir una mordida y son tan importantes una como la otra. Eso es como algo que a partir de lo cual trabajamos. Al comenzar a trabajar en relación, por un lado, al grotesco, pensando los cuerpos como agujeros, ¿no? Que incorporan y excorporan. Entonces toda la relación con los agujeros del cuerpo, las inversiones, sexo-cabeza, que existen inversiones dentro de la obra, toda la relación de las inversiones, del sexo en lugar de la cabeza en lugar del sexo, los fluidos, todo lo que se excreta, las protuberancias, los fluidos, todo lo que, por ejemplo, en lugar de la carcajada, que también tiene que ver con ese tracto que viene de las vísceras hasta la boca y es un sonido. Entonces todo el trabajo de la carcajada, que fue bastante fuerte dentro del proceso, y de la risa, como algo que Elias Canetti cuenta en una historia, que él dice que la risa es un resquicio de cuando nosotros nos comíamos unos a los otros, los seres humanos. Entonces cuando alguien, por ejemplo, cae y nosotros nos reímos, es porque
sería una persona que está en una situación de vulnerabilidad en la cual podríamos comerla. Entonces eso es lo que nos causa risa. Después también trabajamos mucho los cantos de los inuits, que son los cantos, juegos y cantos que son realizados por mujeres, que tienen que ver con el devenir viento de un sonido gutural, que Björk trabaja bastante. Está ese sonido que sucede en este tracto, y está la carcajada que viene de acá y de acá, ¿no? de las entrañas, ¿sale? Entonces esos sonidos tienen que ver con esas políticas. Las inuits cuando cantan también, ellas cantan hacen esos sonidos en contratiempo, una muy cerca de la otra, entonces la cavidad de la otra es un espacio de resonancia, es increíble. Entonces la boca del otro es un espacio de resonancia, y también porque pensamos mucho durante el proceso la cuestión de morder y ser mordido, no solo en su crudeza metafórica y literal, ¿no? Literalmente esa crudeza, pero también el lugar simbólico de ser mordidos por libros, ser mordidos por historias de otros, ser mordidos por el contexto, ¿no? Es algo que tiene que ver con ser tocado por un toque, que tiene una intensidad, que tiene una relación con ¿no? en nuestra piel, y nos toca la carne, y que no necesariamente es la mordida, esa es una de las mordidas, la acción, la física, pero ser mordidos también por otras, por músicas o por sonidos o por libros o por personas o por situaciones. Entonces trabajamos bastante en relación a esa acción, no solamente literal, pero simbólica. Pensamos así las piezas y la construcción dramatúrgica como en diferentes capas, ¿no? Tenemos la dramaturgia sonora, pero la vamos construyendo simultáneamente, pero son como, los vamos a pensar, la performatividad, ¿no? El viaje dentro de esa pieza. Por ejemplo, el trabajo que contaba antes de esa autonomía de las partes. Realmente, por ejemplo, todo el trabajo de que la cabeza, la boca, ella tenga realmente una autonomía, eso que vos decís es un foco en el gesto, precisa ese foco poder tener práctica y lugar para poder existir, porque si no es todo el cuerpo yendo así, y realmente es el trabajo performativo, por ejemplo, tiene que ver con vivir esa realidad en la cual vos no estás relacionándote persona a persona para no crear ese lugar individual, pero realmente ese lugar de una parte que se relaciona con otra parte.
Y para eso es necesario, ¿no?, una práctica y un trabajo realmente de vivencia y de realidad, de trabajo sobre esa realidad y de trabajo de práctica física concreta. Si vos no haces un trabajo de autonomía de la cabeza que consigue morder y entrar, y aparte somos 7 personas mordiéndonos al mismo tiempo, y poder entrar en el ritmo de las otras cabezas para no lastimarte también, ¿no? Pero para poder estar en relación y con una atención enorme, es como eso hace así, ¡wow! Es un macro de esa acción vivida por nosotras performers, porque yo soy performer en esa pieza. Entonces te abre, realmente es una vivencia de como una puesta en abismo de esa situación específica, y para eso es toda una construcción psicofísica que llamamos, para que esa situación pueda realmente existir, porque si no también no es solo en la cabeza que te imaginas, sino que es tener esa, por ejemplo, toda esta parte funcionar como base para poder el cuello y la cabeza lanzarse, ¿né?, en esa mordida precisa de sustentación. Esto se vuelve el suelo de la cabeza, digamos, ¿no? Y ahí también toda esa relación en que siempre estamos en relación con ese suelo. Bueno, acá en vez de el suelo pélvico, acá tenemos el suelo escapular, y ahí todo el trabajo hicimos mucho trabajo de cabeza, mucho trabajo de que los ojos no sean ojos que miran, pero agujeros que dejan entrar, ¿no?, las intensidades, los colores, en fin, externos, para que no se quede en una relación social, porque no era eso que nos interesaba, no eran personas mordiéndose. Entonces, como poder tener devenires diferentes, y para eso es preciso tener materialidades diferentes y no reducirse, por ejemplo, eso, a una persona que está ahí mordiendo a otra, sino realmente bocas y huesos y carnes y acción.